decía, la idea es que esta charla sea para abrir conciencia más bien. Es una semilla de conciencia en este lugar. Yo hace poco que vivo acá, yo nací en Santiago, me eduqué en Santiago y en otras partes del mundo, y llegué a vivir acá hace menos de un año y me parece sumamente relevante en una región donde hay tanta diversión, en una región donde hay tanta violencia intrafamiliar, tanto uso de drogas, se empiece a hablar ya que el ser humano es un ser multidimensional, que el ser humano tiene un cuerpo. Yo creo que con la pandemia todos nos dimos cuenta que con una pastillita no se puede abordar el problema completamente. O sea, yo desde la ciencia, sí, muchas veces cuando llegamos tarde hay trastornos físico-químicos que requieren el inicio de medicamentos, pero por otro lado, les invito aquí a escuchar la charla que va a hacer la doctora Guerra, que voló literalmente para poder estar aquí, para compartir su sabiduría de esta forma tan generosa. Esta charla es absolutamente gratuita, solo para compartir y expandir la conciencia del humano. Así que démosle un aplauso a la doctora y aquí nos dejo con ella. Así que estoy feliz de estar acá, feliz de estar con la gente de la salud, porque aquí la mayoría es de la salud, ¿verdad? ¿O no? Los que están aquí. Este grupo es más heterogéneo, hicimos abierto. Ah, bien, bien, ya. Así que bueno, yo me dedico a estos temas de pura curiosidad, y soy curiosa. Entonces me fui metiendo en todo lo que era como que me decían que sanaba algo, que hacían esto, lo otro. Como los gatos mirando ahí, y he ido aprendiendo y estoy antiguo que estaba metido en la medicina complementaria, así que no soy una nueva, hace ya por casi 25 años. Entonces, lo que vamos a hacer completamente abierta, digamos, en que revisamos el paradigma y la visión que aportan a la medicina oficial las medicinas complementarias o alternativas, las MAC, como incluso la OMS, medicina alternativa y complementaria. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Esta charla ha durado alrededor de una hora, un pelito más, y así que ustedes me van preguntando lo que vayan necesitando preguntar, y así vamos avanzando. Vamos. Bueno, vamos a partir con esta pregunta de qué somos los seres humanos. ¿Qué hay dentro de este ser pequeño de 5 años? ¿Y cuál es ese ser antes más adulto? Diferencia aquel tuvo renta, situaciones que enfermo y de la cosa que terminó enfermo, eso sucede. Tratante sepa algo o conozca algo de las instancias terapéuticas que están fuera de la oficialidad y sepa lo que el paciente está recibiendo y lo ocupe en beneficio del paciente. Lejos, por supuesto, esta forma de hacer la medicina alternativa o complementaria, como se la quiera llamar, es el mejor beneficio para el paciente. ¿Aplausos? Bueno, ¿qué incluyen la medicina alternativa y complementarias, o las MAC, como la llama la OMS? Aquí hay una clasificación que yo he hecho y que son 3 grandes rubros cuando uno entra a estos temas. Por un lado están las medicinas antiguas, ancestrales, de miles y miles de años, que tienen una cosmovisión, que es lo que vamos a ver en esta clase, fundamentalmente un paradigma,
de cómo se ve la vida, la muerte, la enfermedad, la salud, etc. Por otro lado, muchos años después, están las medicinas que han surgido en Occidente, que han sido la mayoría médicos que la han desarrollado. Ahí lo que más característico es la homeopatía, con el doctor Hahnemann, y después un montón de técnicas o terapias que hay por todos lados, pero que la mayoría de ellas son sacadas de estos dos grandes grupos. Bueno, hay ciertos conceptos, paradigmas, visiones que son claves de entender. Por un lado, la llamada fuerza vital o energía originaria o fuerza originaria. Por otro lado, entonces con ese concepto, ¿qué sería la vida? Y según eso también, entonces, ¿cómo se considera al ser humano? ¿Vale? Entonces, cuando uno entra a revisar este concepto de la fuerza vital o la fuerza originaria o la energía que origina todo, es un concepto que lo tiene la China, la India, todos los indígenas, o sea, lo tiene como el 80% de la humanidad, pero no lo tiene Occidente, que se industrializado, que se fue por la vertiente más, comillas, científica. Entonces, desde ese punto de vista existe esta fuerza originaria que lo origina todo y que tiene diferentes nombres según el país. Se llama Chi en China, Qi en Japón, Ka en la Mongolia, de ahí viene el Chuacá, este masaje que mueve esta energía. Newen en los indígenas, en nuestros indígenas, Nati, estamos tapados. Y estas energías, Orgón le puso también Wilhelm Reich hace 40 años cuando describió esto, y se expresa en todo lo que existe, animado o inanimado, y circula en todos los reinos de la naturaleza. Circula en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en todo. Ay, como que el mouse se me va por detrás del bloque. Avanza mientras tanto. La próxima día. No, se me mete por... Bueno, entonces, según esta concepción de esta fuerza que lo anima todo, el ser humano también tiene eso, por supuesto. Y el ser humano tiene una parte visible, al igual que los otros reinos también, fundamentalmente está dado por su cuerpo físico, y una parte invisible, que es todo lo como funciona adentro de nuestro cuerpo, y también las emociones que tenemos, cómo funcionan los pensamientos, cómo funcionan toda la espiritualidad a la cual accede un ser humano, que también es todo un rango de situaciones que tiene en la mente que es invisible. Entonces, dame un segundito que tenemos aquí un... el ser humano y los otros participantes igual, están viendo está esto igual. también. ¿O están... Está la gente en Zoom, pero tenemos un problema aquí con avanzar esta cuestión, porque en Zoom no se ve esto. Yo estoy en Zoom y no se ve. Ah, ya. En Zoom se ve perfecto, pero acá lo estamos viendo tapado. Sí, porque las imágenes son súper lindas. Sí, sí. A ver. No sabía lo que tenía, ¿no? Pero chicas, son problemas técnicos. Salgamos a la presentación. Cuidado. A ver. Perdonen tanto. Voy a cerrar Perdón los que están en el Zoom, que estamos con un problema acá en la presencial. Ya los computadores se olvidaron de hacer presentaciones presenciales. Tienen puro Zoom. Ya, silenciar todos, sí. Ya. Ahora sí. Vamos. Ya, bien. Esta es una imagen de la medicina ayurvédica de la India, para que vean cómo representan los movimientos y la fisiología del ser humano dentro del cuerpo,
donde se anidan las fuerzas del fuego, las fuerzas del aire, las fuerzas de la tierra, las fuerzas del agua, y todo eso en su conjunto están haciendo que funcione el ser humano de la manera que funciona. Entonces, si bien es cierto, somos un ser visible y físico, pero estamos animados adentro por un conglomerado de situaciones que son no físicas, como es todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra vida espiritual, que hace que se mueva adentro a las cosas de una manera u otra. De hecho, cuando uno está nervioso, por ejemplo, uno le da ganas de ir al baño. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Pero sí tiene que ver, porque está todo interrelacionado, o cuando uno está enamorado, entonces le palpita el corazón, tiene que picar, una pila de cosas, que ahí se ve completamente la interrelación entre nuestra vida emocional, o nuestra vida pensante, y nuestra vida material fisiológica. ¿Vale? Por otro lado, nuestras células, nosotros tenemos 40 tipos de células, más o menos, todas tienen cada una memoria en su núcleo, y una célula que ha decidido ser renal en el embrión, no se le ocurre ser célula hepática en la mitad del camino. Una flor, un clavel, no se le ocurre ser pasto, al pasto no se le ocurre ser rosa. Solo los seres humanos que nacemos con el pelo liso se nos ocurre enrolarnos el pelo, o la que es rubia quiere teñirse oscuro, la que es oscura quiere teñirse no sé qué, y si tengo la nariz así me la quiero enderezar para allá, y si estoy un poquito gordita quiero sacarme el rollo. Eso ocurre en el ser humano. En el resto de las especies y de lo creado no ocurre. Cada uno, y adentro del cuerpo, por suerte, cada célula hace lo que tiene que hacer en su memoria. Y tiene una memoria muy marcada. ¿Vale? Entonces, desde este punto de vista de todas estas otras cosmovisiones, tanto la china como la ayurvédica, como la chamánica, el ser humano no está aislado, no está fuera de contexto. Lo que pasa es que nosotros en la vida occidental, como estamos acostumbrados a que afuera llueve, no nos mojamos porque hay una pared de cemento acá, nos sentimos separados de las estrellas, de la luna. Pero sin embargo, el ciclo ovárico sigue siendo el ciclo de la luna, y los meses, los 10 meses de embarazo, siguen siendo los meses lunares. Y seguimos estando influenciados, si hay sol, la gente toda feliz, y cuando no hay sol, en las poblaciones que no hay sol, la gente se deprime. Aquí. Entonces, estamos absolutamente condicionados a lo planetario, a lo galáctico, al universo, y estamos insertos en eso. ¿Dale? Bueno, y en las últimas investigaciones se ha visto que hay una tela llamada aspácea, que la Nati es muy experta en eso, que es una especie de malla de los limones, pero que se mete para no solo envuelve el kilo de limón, envuelve el hígado, envuelve el corazón, envuelve los pulmones, envuelve todos los órganos, los músculos, los nervios, sino que se mete para adentro, y cada limoncito tiene también su mini-malla. Y la fascia tiene una característica muy especial, que tiene sílice dentro. Y el sílice no es otra cosa que cristales de cuarzo. O sea, el reino mineral no solo lo llaman los huesos, sino que está metido en microcristales en todo el organismo. Y hay ciertas teorías que dicen que a través de esos cristales nos conectamos también con el resto del universo. ¿Vale? Entonces, en la cosmovisión china se dice que el universo nace cuando emerge el movimiento, lo que vimos al principio de la presentación, yang, lo arquetípicamente masculino, que se mueve, sale y va a la conquista, lo que hacen los espermios. Y cuando este movimiento llega al reposo y se detiene o tiende a detenerse, surge lo arquetípicamente femenino, el útero que espera que le llegue la guagüita, el ovario que espera ser penetrado. Lo arquetípicamente masculino es el movimiento, lo arquetípicamente femenino es la detención, la contención, el calor. Ahora, la interacción entre el movimiento y la detención
engendra, según los chinos, 5 tipos de fuerzas de energía. Y esto también, las 5 tipos de fuerzas, ¿vale? Están como cosmovisión, no solo en los chinos, sino también en los indios de la India, y en toda la cosmovisión indígena de nosotros, de los africanos, y en todo lo primitivo. Y estas 5 energías básicas originarían todo lo que existe, la combinación entre ellas. ¿Dale? Por lo tanto, nosotros estamos movidos por las 5 energías básicas. Y esas 5 energías básicas se le ha llamado movimiento tierra, movimiento agua, movimiento fuego, movimiento aire, movimiento aire. Entonces, cuando se dice movimiento tierra, es lo que tiene que suceder para que emerja la tierra. Cuando se dice movimiento agua, lo que tiene que suceder, cómo se tienen que mover los átomos, cómo se tienen que aglomerar las moléculas, para que surja algo que parece que es líquido, que moja y que se denomina agua, etcétera. Todo lo demás igual, lo que tiene que suceder para que haya algo que sea caliente, que quema, que transforma. Bueno, entonces lo característico del movimiento tierra es que tiende a solidificar algo. Por lo tanto, los tumores son exceso de movimiento tierra. El movimiento agua es todo lo que moja y enfría. El movimiento fuego es todo lo que calienta y transforma. El órgano más fuego de todo el organismo, donde está la cocina de la casa, en el tubo digestivo, que tiene que procesar, calentar y transformar todo lo que nosotros nos comemos, para así, una vez transformado, pasarlo a la sangre. La cocina está aquí, la guatita. Por eso la guatita siempre tiene que estar caliente. Cuando la guatita está fría, la cosa no está funcionando. Y por otro lado, el que siempre tiene que estar frío arriba, el que piensa, porque cuando el de arriba tiene un poquito nomás, 37,5 fiebre, ya no está pensando, y cuando tiene 39 piensa absolutamente nada. Entonces, así viene cierto, el movimiento fuego tiene que estar en la guatita, los movimientos fríos tienen que estar acá arriba. El aire, que caracteriza todo el sistema respiratorio, es lo que mueve. El aire el movimiento aire es característicamente lo que mueve las cosas. Un exceso de movimiento aire y en un colon irritable. Las tripas se están moviendo cada vez, está todo hinchado, la gente le duele la guata. Entonces, y por último, algunas cosmovisiones lo reconocen, otros no, el movimiento éter que conectaría toda la materia con todo lo no visible, con lo sutil. Bueno, y aquí tenemos en exceso el movimiento tierra, origina los tumores. En exceso el agua, tenemos todo tipo de agua aconchada en alguna parte que no tienen que estar, los edemas, los derrames, ¿verdad? El movimiento fuego, que genera calor, el movimiento fuego genera calor, genera dolor. Entonces cuando tenemos una espinilla, un punto así, y no nos deja ni dormir del dolor, otitis, amigdalitis aguda, todas las cosas agudas son exceso de movimiento fuego, inflamación aguda. El aire, bueno, todas las taquicardia, ¿cómo se llama? Taquipnea, el colon irritable, todo lo que se mueve en exceso, o la persona que está como así con la cara, porque está nerviosa, eso es exceso de movimiento aire en esa persona por alguna situación. Ya. Entonces, esta es la otra forma que se diagnostica. Cuando uno, un médico chino, dice, oye, tiene no sé qué, que le duele el coco, no tiene exceso de fuego acá, tiene no sé qué de agua acá, entonces que mover el fuego para allá. A mí me costó años entender cómo hablaban, porque hablan de otra manera, pero cuando uno entiende, entonces ya es bastante más claro y más fácil entender el lenguaje también de un chamán o cuando está hablando de una enfermedad. Entonces ahora vamos a pasar a revisar muy brevemente lo arquetípico de la medicina china, de la medicina de la India, la ayurvédica y de las cosas chamánicas. ¿Dale? Bueno, dale para atrás, por favor. Una cosa que es importante, que ustedes vean los años de experiencia que tienen estas medicinas. Hay un tratado de medicina china, que después pongo el autor del tratado, que fue escrito 1550 años antes de Cristo. Tratado de Medicina Interna, hasta el día de hoy se sigue.
ya tenían imprenta, ya tenían libros, ya tenían todo. A mí me enseñaron que la primera imprenta fue en la Polonia, no sé qué, no piensa. O sea, me enseñaron un cuarto de la historia del planeta Tierra. Y eso que está en un buen colegio. Y la medicina de la India se describe 7.000 años. La medicina tibetana, ellos dicen que son más antiguos que la India, que tiene 10.000 años. Bueno, y los chamánicos que han nacido con el hombre, que tiene mucho más de 10.000. ¿Vale? Entonces, todas las medicinas están insertas en una cultura. No es que nazcan de la nada, igual la nuestra. Está inserta en nuestra cultura materialista, produccionista. Por eso que la persona que se enferma de la vesícula entra al pabellón, le saco la vesícula y se va. Se solucionó el problema. No entro a pensar, vesícula, esto es el meridiano vesícula hígado, esto es una persona iracunda, esto es exceso de fuego. Entonces, tengo que decirle que tiene que apaciguarse. No, eso no existe, porque nadie lo ha enseñado nunca. Entonces esa persona, primero cuando chica le dio una hepatitis, después entonces se operó vesícula y después no sé qué. Y se ha ido enfermando de lo mismo, porque sigue el exceso de fuego en el tercer centro. Entonces, esto está inserto en la filosofía taoísta de Yang y de todo lo que vimos un poquito. Y entonces, ellos describen que si la energía vital de la que hablamos, o el chi, se estanca, entonces, bueno, aquí es de la vida y la muerte. Si se concentra, aparece la vida, si se dispersa, sobreviene la muerte. Y el chi también, si se estanca, el chi es como el agua, es necesario para la vida, pero si yo una plantita la riego demasiado, ¿qué le pasa? Se pudre. Y si no tiene agua, se seca. La planta necesita el agua como el aire, pero lo necesita en cantidades perfectas. Lo mismo pasa con el chi. Si hay mucho chi en un órgano por cierta razón, ese órgano se enferma. Y si hay falta de chi, hace una insuficiencia de algo, insuficiencia tiroidea, hipotiroidismo, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, son órganos que están sin energía vital. Y hay una cosa que es muy interesante. El ser humano, con la mente que tiene y las capacidades que tiene, puede transformar el chi en su interior y puede hacer movimiento de esta energía originaria fundamental. La próxima, siempre que sepa hacerlo, por supuesto. Entonces, en la medicina china se describen canales donde fluye la energía o el chi, y si no fluye, se produce la enfermedad. Entonces, todos los tratamientos que hacen, equilibrar el flujo. ¿Y esto cómo se hace? Esto igual que los regadores de un jardín. Entonces, yo desde acá abro esta llave y se abren esos 3 regadores de allá. La cierro, abro esta otra y se abren los 3 regadores de allá. Entonces, con los canales, yo meto agujas en ciertas partes y con eso me lleva chi, me lleva el agua al jardín, al hígado. O me quita, si yo meto la aguja para el otro lado, me quita energía que está en exceso en tal parte y la traslada para allá y para acá. Y ahí está la maestría de la medicina china. Ahora, últimamente se ha descubierto hace muy poquito que los canales de energía, o llamados también meridianos, se encuentran en la fascia, discurren por la fascia. Bueno, entonces los tratamientos de la medicina china, todos los tratamientos son mejorar la circulación del chi. Y los tratamientos son de acupuntura, que se hace con agujas, moxibustión, que es poner calor también en los puntos de los canales, ciertos ejercicios, el tai chi, el qigong, el liangong, que lo que hacen es destapar los canales, por eso son ejercicios que mantienen la salud. Son salutogénicos, son para prevenir las enfermedades. Los masajes que hacen lo mismo y los medicamentos fundamentalmente de fitoterapia, son unos maestros en la fitoterapia, o sea, los libros que hay y las descripciones que hay de lo que hacen las raíces, de lo que hace la corteza, no sé qué, el polen de la no sé qué, la semilla, no sé qué, es una cosa pero realmente apoteósica. Y lo otro muy importante son los cambios de hábitos de la vida que nosotros recién en nuestra medicina
lo estamos incluyendo como parte de la medicina en vista de la malnutrición que hay hoy día. Pero ellos lo descubrieron y lo hablaban como salutogénesis hace miles de años atrás. ¿Dale? Bueno, aquí quiero honrar a este caballero con cara de loco, el Chenón, que es el gran, digamos, no sé si descubridor es la palabra, pero el que armó toda la fitoterapia. Y el emperador amarillo, Guandí, que un tipo muy iluminado, se dice que él tomaba té sentado así, le ponían la tacita de té y él entraba en meditación y la tacita de té subía, venía acá y ahí la tomaba. Y después bajaba. Eso se describe con el libro. Entonces Guandí, cuando ya estaba viejito, él tenía un médico que era más iluminado que él, y le dijo, pero cuando tú te mueras, esto se va a perder todo lo que tú sabes, tenemos que escribir. Y ahí escribieron el famoso tratado, que obviamente del emperador, entonces se dice que es un tratado de conversaciones entre el emperador, que le dice, ¿y qué hago si a mí me duele la guata? Y el médico contesta, taca, punto tanto, aguja de oro, aguja de plata, no sé qué. Bueno, ese es el famoso libro. Y bueno, la acupuntura, acu, pinchar con aguja, puntura, pinchar, ¿verdad? La acupuntura, ustedes saben, muchas veces se ha hecho, que es pinchar con agujita los puntos de los canales de energía. Pero también esos puntos se pueden calentar, y esa es la moxibustión, que se ponen palitos con una cosa prendida con fuego y se le mete fuego a un lugar que está enfriándose. Los tumores son enfermedades de frío. Entonces, cuando hay un tumor hay que calentar al paciente. Eso también se usa en la antroposofía ahora, en la medicina antroposófica, en que se inyecta Viscum, y el Viscum lo que hace es meterle fuego al paciente. Normalmente el paciente canceroso, si ustedes le hacen una curva de temperatura, que nadie lo hace acá, en la medicina oficial no se hace, pero en la medicina antroposófica sí, se hace la curva y la curva está bajo 35 incluso. Pacientes que fluctúan entre 34, 35, 34, están enfriados enteros. Entonces se le mete el Viscum y se espera que suba la curva arriba 36, 37, incluso que ojalá haga fiebre, y eso entonces va, de alguna manera, ¿cómo se llama?, disminuyendo los tumores y quitándole fuerza a lo que está haciendo crecer el tumor. ¿Dale? Bueno, nos pasamos al otro continente, a la otra gran vertiente de medicina que hay. Ha habido muchas medicinas en la humanidad, pero las que aún están vivas, que son tan antiguas, son estas. La medicina china, la medicina de la India, la medicina tibetana. Son medicinas que tienen tantos años, 7.000 años, 5.000 años, están vivas y más aún están como mirando y sacando la sabiduría que hay allí para traspasarla para nuestro lado. Esta medicina se describe que fue canalizada por unos seres llamados Richis, que en el estado de meditación empezaron a cantar, que fueron escritos, donde se escribieron los 4 famosos libros, uno de ellos el Atharvaveda, y dentro del Atharvaveda está el Ayurveda, que es la ciencia de la vida, que es toda la descripción de la medicina. Entonces, está inserta también en otra manera de mirar el mundo, que es el hinduismo, que es su religión, que es toda una filosofía para vivir. Y Ayurveda se ha traducido en forma simplista, como lo hace Occidente para todo, como ciencia de la vida. Pero la verdadera traducción de Ayurveda es el movimiento de la fisiología del ser humano en relación al movimiento del cosmos. Esa es la verdadera traducción. Y aquí se clasifica a los seres humanos en tipos. Tipo Vata, tipo Pitta, tipo Kapha. En forma simplista, para poder entenderlo, Vata es el Quijote de la Mancha. Una persona longilínea, más bien flaca, en la que predomina su mente y está ahí peleando con los molinos. Bien poco aterrizado. Pitta es Napoleón. Chiquitito,
musculoso. ¿Con quién hay que pelear hoy día? Vamos. El que transforma el mundo. En el primero, en el Vata, predomina el movimiento ágil, la cabeza. En el Pitta, predomina la acción en el mundo. Entonces, si viene para acá, la persona va a mirar, no, este macetero no está bien. Hay que cambiar esta cuestión. A ver, ese lechero de la hoja. O sea, transforma el mundo, fuego. Y claro, esas personas son medio incómodas, porque entran con estos puestos. Y Kapha, Sancho Panza, medio gordito, tranquilo, no me mueva, me encanta comer. Déjenme dormir, déjenme leer mi diario, no estoy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entiende esto, uno se da cuenta que si uno tiene un hijo Vata, no le puede pedir que sea Pitta, no hay caso. Y si tiene un Pitta, no le puede decir que sea Vata, porque es su naturaleza. Entonces hay que ver cómo uno ayuda a esa naturaleza. Y no hay caso, no les cambia. A no ser que se esperen que haya otra cosa. ¿Dale? Entonces, aquí en la medicina india se describe que la enfermedad se debe a un desuso o sobreuso crónico de las facultades mentales y sensoriales. Y el tratamiento nuevamente es restablecer el equilibrio entre el cuerpo y lo que está pasando acá adentro. ¿Vale? Bueno, aquí los tratamientos son bien interesantes. En primer lugar, recuperar los ritmos. ¿Qué significa eso? Recuperar el ritmo sueño, recuperar los ritmos para comer, siempre los mismos horarios. Y entrar en un ritmo adecuado con la naturaleza, de manera que si me voy a comer unas papas fritas con un pescado frito, con un postre de torta de lúcuma con crema, que necesito que el hígado, el tubo digestivo estén, pero full prendido, es cuando el sol está arriba. A mediodía. Pero si yo me lo llevo a comer a las 9 de la noche, no duermo. Porque no está funcionando el tubo digestivo. Se acabó el sol, y todo lo que me coma cuando no hay sol, según la medicina ayurvédica, se transforma en veneno y se llama ama. Y ese veneno se deposita en las articulaciones, produce problemas, en los órganos, produce problemas, y en todas partes. Entonces, esto es una cosa clave, que también lo tiene la medicina antroposófica, el otro modelo. Luego, los ejercicios físicos. Fundamentalmente ellos tienen el yoga como terapéutico, y que es diferente cuando se hace realmente respetando las cosas, es diferente el yoga para Pitta, para Kapha o para Vata. Los ejercicios respiratorios también son totalmente diferentes para uno que otro. Los masajes, se usan aceites diferentes para un Vata, para un Pitta o para un Kapha. Los tipos de meditaciones también. Y aquí se usa, en estas terapias, también en la tibetana, se usa el uso de cristales y el uso de gemas. Entonces a uno le ponen un anillo de una gema que corresponda en el dedo, que corresponda según la enfermedad que uno tiene, para potenciar cierta situación en el cuerpo o para detener otra situación que está exaltada. Y también ellos trabajan con los colores y con los colores de la luz. Y los medicamentos también, hechos de plantas, hechos del reino, ¿cómo se llama?, vegetal, pero también utilizan del reino animal la plata y el oro. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un anillo de oro, uno echa a cocer boldo, uno, qué sé yo, quiere hacer una infusión, o quiere hacer, y uno le pone un anillo de oro y hierve eso, y entonces ese boldo queda con la información del oro, que da una información específica de cierta cosa. Y una cosa característica del Panchakarma, que es una limpieza corporal y mental. Ellos dicen que si uno se lo hace en otoño y primavera, que son las épocas más débiles para la naturaleza humana, es cuando más nos podemos... Si uno se hace un Panchakarma, uno envejece súper poco. Así que lo que está preocupado pero
Es más o menos, y masajitas, son los masajes, más o menos potentes. Ya. Entonces, como hemos visto, todo esto que estamos viendo, vuelvo a hacerme la pregunta, que somos los seres humanos, y ampliando entonces este concepto de cómo mirarnos, ¿no? ¿Vale? Ahora, también desde la India viene todo el concepto de que somos parte materia y parte no materia, parte física y parte no física, parte visible y parte invisible. Y pasado al idioma más cuántico, seríamos entonces el ser humano campos de fuerza que están interactuando entre sí todo el tiempo. El campo de fuerza, la energía que mueve la materia, pero la información mueve la energía y la conciencia mueve la información. Entonces somos campos de energías y fuerzas entre la materia, la energía, la información y la conciencia. Y tenemos un cuerpo físico que está inmerso en toda esta danza, un cuerpo etérico que nos está conectando al cuerpo físico con el resto, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. Ahí tenemos nuestro hermoso cuerpo físico, de Gauguin, nuestro cuerpo etérico, que es esta especie de red que tiene en sí, en el cuerpo etérico, se describe que está toda la información del cuerpo físico. Y el cuerpo físico es modelado por el etérico para que tengamos ojos azules, ojos no sé qué, la nariz más y más acá. Hay una cosa genética, pero además hay un molde donde se inserta toda la cosa genética y ese molde hace finalmente nuestro cuerpo físico. En la noche, cuando se sale del cuerpo, el cuerpo emocional y el cuerpo mental y se va a vagar por ahí en los sueños, quizás por dónde, nuestro cuerpo etérico queda a sus anchas de arreglar todo lo que enfermó el cuerpo emocional y el cuerpo mental en nuestro cuerpo físico. Es por eso que en la noche hay que estar en un lugar lo más sano posible. ¿Qué significa? El celular no puede estar en el velador, porque altera completamente con su onda el cuerpo etérico. Tiene que estar por lo menos a 6 metros. El escaldazón no puede estar prendido. Si el escaldazón está prendido, no deja actuar el cuerpo etérico. Por lo tanto, vamos a ser más enfermos. Todos los puntitos rojos que quedan prendidos en el dormitorio, que eso tiene que ir a una zapatilla y ponerle off, porque están emitiendo ondas y están emitiendo una radiación. Estos relojitos que están de moda ahora, que son un celular que se pone aquí, está irradiando la muñeca todo el rato y a través de ahí hacia adentro. Entonces, este cuerpo, para que nosotros seamos sanos, este cuerpo tiene que poder en la noche arreglar todo lo que se desarrolló en el tiempo. La rabieta que nos pegamos, el mal rato que tuvimos, la pena profunda, que comimos una cosa tóxica, que nos comimos todas las papas fritas que vienen en esas cajas, que tienen una grasa altamente absorbible para que no podamos parar de comer y que nos produce bastante daño adentro. Dale. Bueno, y dentro de este cuerpo etérico se describen los famosos chakras, que es una palabra sánscrita que significa rueda de energía. Y si consideramos que el ser humano es como un campo de pistas de energía para un lado y para otro, como un plano de una ciudad que tiene miles de calles, van los bomberos para allá, viene la ambulancia para acá, llega el camión de la leche, va a llevar leche donde falta, de la basura pasa, sacando toda la basura y la bota para acá. Entonces, todos esos canales de energía, que igual que en el plano material funcionan en el otro plano, se cruzan en ciertas partes. Y cuando hay 21 calles que se cruzan, se forma un chakra mayor, que son estos 7 que están acá. Tenemos chakras mayores, chakras menores, chakras de tercer orden, de cuarto orden. Hay rotondas, son rotondas de energía, grandes, medianas, chicas, de todo. Los famosos son los 7 mayores, que se corresponden con una glándula cada uno, con un color cada uno, con ciertas emociones cada uno. Hay emociones que nos van enfermando cada uno.
y que transforman la energía y la hacen pasar de un lado para otro y de información. ¿Vale? Ahí están nuestros chakras, los 7. Este es el 1, corresponde, está a nivel más o menos del coxis. El 2, que está en la pelvis, tiene que ver con toda la sexualidad y los órganos sexuales. El 3, todo lo digestivo. El 4, todo lo cardiovascular. El 5, todo lo que tiene que ver con el aire, pulmones. El 6, que tiene que ver con el funcionamiento cerebral. Y el 7, que se relaciona con la conciencia y la posibilidad de la conexión espiritual. Ahí está también sus características como morfológicas. Se describe que son unos lotos de 4 pétalos, de 6 pétalos, de 10 pétalos, de 16 pétalos, 12 pétalos, 16 pétalos. Eso de 12, que es el cuarto, arquetípicamente el 12 es un número sagrado que se relaciona con el camino que tiene que hacer un ser humano para iluminarse. Son 12 peldaños. Por eso son las 12 horas del día, los 12 discípulos de Jesús, los 12 signos del zodíaco, los 12 meses. Todo eso tiene relación con lo mismo, pero que nosotros lo hemos olvidado y nunca nadie nos contó. ¿Dale? También tienen un sonido cada uno, que son las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, cuando se toca una nota, por eso los cuencos tienen nota, impactan más y equilibran más un cierto chakra. Miren qué bello un cuerpo emocional sano. Estos dibujos que yo estoy poniendo, yo no los inventé, ojalá yo viera esto, pero eso lo ve una mujer que se llama la Bárbara Ambrena, una física, que es vidente y que trabaja con pacientes, y ella ve a los pacientes de esta manera, un paciente sano. Un paciente adicto, por ejemplo, sale unas manchas verdes alrededor de la cabeza, o un paciente con un cáncer de hígado, unas manchas café alrededor del hígado, etc. ¿Vale? El cuerpo mental sano también. Y ahora, dale, y eso, yo antiguamente pensaba que la mente estaba solo acá arriba. Sin embargo, cuando una vez en realidad me di cuenta que no, que cada célula tiene memoria, el cuerpo mental está en las células de la uña del dedo chico también. Porque esa célula sabe que tiene que ser uña, y tiene que hacer ese trabajo. ¿Vale? Bueno, y por último, la más antigua de todas, la medicina chamánica. Algunos conceptos generales, solamente cómo opera, porque ya hemos visto los otros paradigmas que tiene. ¿Vale? Es la más antigua de todos, nace con el ser humano, por supuesto. Es una medicina que se considera absolutamente espiritual. El chamán, que es el hombre medicina, es un mediador entre la divinidad, el mundo invisible, y el mundo visible, el hombre. Y no es elegido, sino que ciertas características cuando niño hacen que esa persona va a poder tener las facultades de ser un mediador entre el mundo visible y invisible. Muchas veces los chicos epilépticos son elegidos como chamanes por las capacidades que tienen de conectarse con el mundo invisible. También los niños que tienen sueños especiales, que avisan del futuro, avisan de la cosecha, avisan de que alguien se va a morir, también los van observando y finalmente la chamana del grupo o la machi del grupo le dice que tiene que ser, que tiene las características. Entonces el chamán conoce cómo mover los elementos, cómo mover el movimiento tierra, el movimiento fuego, el movimiento aire, el movimiento agua, no solo en un ser, no solo en un animal, sino también en una cosecha, por ejemplo. Llamar al agua para que el agua venga a la cosecha, llamar a los ríos profundos para que... O sea, tienen esos poderes mentales increíbles. Por eso también son pronosticadores del tiempo, el futuro, etc.
Y es lo que se llama el arte de la imaginería, porque es una cosa completamente mental. ¿Vale? Bueno, también aquí es la enfermedad, los tratamientos a la enfermedad es restablecer el equilibrio, pero aquí es mediante la mente de un personaje, que en este caso es chamán. No es como antes, que era restablecer el equilibrio entre Pita Bata Kapha entre un cuerpo, o restablecer equilibrio entre Yin y el Yang con la aguja. Aquí el equilibrio lo restablece una persona externa al enfermo. Y los medicamentos también son de fitoterapia. Se usan mucho los lavados de estómago y los lavados también de colon, los baños de vapor, los temazcales, los masajes. Por lo tanto, los masajes que ahora están tan de moda son tremendamente antiguos, ¿no? Y son maravillosos realmente. Y una cosa que es curiosa aquí, que también se tiene en el Ayurveda, pero de otra manera, son los famosos periodos de silencio del camino de los indígenas. Especialmente los indígenas pieles rojas tienen una como religión, se podría decir, que se llama el Camino Rojo. Y en el camino rojo, cuando la persona sigue eso, finalmente tiene que estar 3 días solo arriba de una montaña, sin agua y sin comida. En el segundo periodo tiene que estar 9 días y en el tercer periodo 11 días sin agua y sin comida. Y ahí tiene revelaciones, y ahí pasa a ser como un guerrero real. Y además tiene que mitigar todos sus miedos, porque imagínense lo que es estar en la montaña solo todos esos días, en que aparecen animales, y te puede hacer daño algo. Entonces, el silencio para el indio es muy importante. De los pieles rojas, por ejemplo, se hablaba de agitación. Y cuando se nombraba a Dios, casi no se lo nombraba, porque era tan sagrado, que llamado el gran misterio, que no se nombra, no tiene palabra. Y se describe que un indio sabio es calmado y firme ante las tormentas de la existencia, y un indio sabio cultiva el autocontrol, que se llama la verdadera valentía, la paciencia y la dignidad, y estas 3 características es lo que van a dar la salud. O sea, de nuevo, se considera el cuerpo emocional y el cuerpo mental tan importante, ¿no? Que si uno no incluye las emociones, reconoce las emociones y trabaja sus emociones en conflicto, necesariamente el cuerpo físico se va enfermando. Entonces, inserto en todos los reinos. Ahora, la otra gran patita que hay son los sistemas alternativos que surgieron en Occidente. ¿Vale? Esto ya es mucho más moderno, 200 años atrás, el doctor Hahnemann, que descubre la homeopatía, ¿verdad? Son medicamentos vegetal, mineral y venenos de animales. El Rudolf Steiner, que describe la antroposofía, más moderno todavía, 120 años, es un camino espiritual basado en el pensamiento. De ahí surge una pedagogía, una agricultura, una medicina, disciplinas artísticas, la eurimia y el arte de la palabra. Todo esto es terapéutico, todo. O sea, todo es una terapia para mejorar un ser humano que se va a enfermar. Y lo van mejorando desde niño en el kinder con con el desarrollo del arte, de la acuarela, cómo se va viendo la naturaleza del niño, si va a ir a punto, más flemático, más melancólico, y se va trabajando. ¿Vale? La naturopatía, que fundamentalmente es baños de sol, baños de luna, baños de agua en la naturaleza, y la comida y los horarios. Recuperar la comida sana y los horarios sanos. ¿Vale? Son vegetarianos ellos. La terapia floral, que surge hace unos pocos años atrás, con también un médico inglés
pero después que él describe las flores que llevan su apellido, surgen flores en California, en Australia, la cubana, Machu Picchu, en Chile, bueno, y ahora hay como 10.000 sistemas. Todos abocados al cuerpo mental y al cuerpo emocional. La terapia floral está abocada a eso. Y por último, la terapia biológica o motrico-psicológica, Reckeweg, otro médico alemán, hace 60 años atrás, él era un homeópata y lo que hace es juntar las homeopatías de una manera increíble, que un homeópata antiguo, unicista, diría que es una cosa terrorífica, y hacer medicamentos que se parecen más a los medicamentos científicos. Y de ahí seguramente muchos de ustedes usan el Traumel, cuando se caen, que es para antiinflamatorio, la pomada de Traumel, hay un montón de remedios, el vértigo gel, para el vértigo, todos los productos gel, el nervogel, todos los productos gel, porque es alemán, se dice gel, pero muchas veces se dice gel pensando que es una palabra inglés, son de este hombre. Este hombre describió todo eso, el laboratorio gel se lo compró todo, le puso gel y armó todo lo que ha hecho. Nuevamente aquí hay un concepto de que hay una unidad de cuerpo, mente y alma, por lo tanto el remedio tiene no solo el antiinflamatorio para la parte física, sino también la parte emocional de los miedos, de las angustias, etc. Y la enfermedad se considera un proceso de defensa del organismo contra las sustancias tóxicas, causantes de la enfermedad. O sea, nosotros estaríamos respirando cosas tóxicas, comiendo cosas tóxicas, con lo emocional produciendo cosas tóxicas, y a eso se le llama homotoxina. Y esta medicina es fundamentalmente de limpieza de toda la homotoxina. Lo mismo que dice la Ayurveda, pero que lo hace de otra manera. Ya, dale. Y otra de las medicinas que se han descrito, esta es más nueva todavía, lleva 40 años de existencia, que nace en Colombia con un grupo de médicos que tenían la característica de uno ser, aparte de médicos oficiales científicos de la universidad, uno era médico chino, el otro era médico homeópata, el otro era antroposófico, el otro no sé qué, y se juntaban a hacer reuniones clínicas con pacientes crónicos para saber cómo ayudar a los pacientes que no avanzaban nada y estaban ahí con su enfermedad crónica eternamente. Entonces, esto es un ejemplo de medicina integrativa, en que está hecho por médicos y los médicos mismos son los que hacen la otra parte y obviamente que se beneficia en grande el paciente con eso. Integra las medicinas milenarias con la medicina científica. En esta medicina se usan los chakras para trabajar, se usan los meridianos chinos para trabajar, se usa fitoterapia, se usa la homeopatía, etc. Y se usan instrumentos, ¿vale? Y un instrumento que es un láser, se trabaja con láser, se trabaja con imanes, se trabaja con los resonadores arquetipomórficos, que son los RAM, se trabaja también con un equipo que produce luz de color, o si no con acrílico. Y tienen un recurso que es muy precioso, que se llama sanación. Y en este recurso se junta gente, generalmente el que dirige es alguien de la salud, ya sea un médico, una enfermera, un audiólogo, etcétera, personaje de la salud, que trabaja con esto otro, pero todo el resto es gente de buen corazón que va a trabajar. Se hacen caravanas de sanación, que se va con los pueblitos chicos, se va a la cárcel, se va a los lugares de ancianos, a los lugares de niños, y se va sanando con el dolor humano. Esos niños abandonados, los ancianos abandonados, o en la cárcel los asesinos, se va trabajando con aquellos, y haciendo lo que se llama la sanación. Es una situación sacada en el fondo de los chamanes, de lo que chamanes con la comunidad hacen con el paciente, pero hecho de una manera muy diferente y trabajando con todo el concepto científico. Bueno, y la pregunta que nos hicimos en la primera diapositiva, ¿qué somos los seres humanos? Ahora ustedes tienen que responderse cada uno con lo que se quedó.
La última. Y hemos terminado. Bueno, muchas gracias, doctora. Como siempre, una clase hermosa, magistral, ese don de la palabra, de poder explicar algo tan complejo de una manera tan simple, tan generosa, desde una humildad profunda, con un conocimiento tremendo. Es un honor para mí que esté acá. Así que bueno, les agradezco a todos los que estuvieron también de manera online. No sé si hay preguntas, dejo el micrófono abierto para quien quiera hacer un comentario, una pregunta o lo que sea. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Yo tenía una pregunta. ¿Una persona puede ser caca y pita? O sea, con un poco de cada uno. ¿O Sí, la mayoría. Nadie es puro. La mayoría. Pero tú tienes como una tendencia. Claro. Entonces, por eso siempre te enfermas como de una cosa. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Cómo que de haber estudiado medicina, ver de esta forma tan integral, tan complementaria? La cabeza de la doctora Fernández. Mira, en mi caso, a mí me llevaron mis hijos para acá. Mi hijo se enfermó a los 3 años de una infección urinaria y en un año tuvo 5 infecciones urinarias. Y lo trataba el doctor Sayera, clínica, y él seguía con infección urinaria. Sano de la vejiga, sano de los uréteres, no tenía reflujo y dele con infección. Y a mí me bajó una angustia muy grande porque yo dije, chita, este se la enfermedad del riñón y no sé, de repente me lo imaginé en diálisis, me bajó ataque con eso. Entonces dije, bueno, a mí me daban homeopatía cuando yo era chica, me acuerdo cuando yo tuve la menstruación que la tenía irregular, mi papá me llevó el tío homeópata y se me reguló. Cuando a mi hermana le dolió no sé qué cosa, la llevaban a la homeopata. Ah, yo ella era este niño homeopata. Y busqué el mejor homeópata que había en Santiago, el viejito doctor, el Morales del Piano, tenía como 80 años. Y lo fui a ver y me dijo, no, mijita, yo no veo niños, tiene que ir a ver al doctor Volpini, al Hospital Salvador. Allá con un inmunólogo que me dijo, tú